Esas frecuencias absolutas siempre suman la cantidad de datos que yo estoy analizando. En este caso estoy analizando una muestra, entonces suman 350, que es el tamaño de la muestra. ¿Quién me puede decir cómo se interpreta ese 58 que está recuadrado? ¿Que 58 fueron pedidos equivocados de los 350? Bueno, entonces, yo siempre digo que la generación de ahora es ahorro palabra, ahorro lápiz. No ahorren ninguna de las dos cosas. De los 350 devoluciones, 58 de ellas, Fueron por pedido equivocado. el motivo principal fue por pedido equivocado. ¿Sí? Perfecto. Bien. Después hay una tercera columna en donde está la frecuencia relativa. La frecuencia relativa no es otra cosa que ese 0,1143. ¿Cómo se calcula? El porcentaje de los 350 devoluciones de cada motivo. Pero ¿cómo se calcula? Eso es una proporción, no es un porcentaje. Después si lo multiplico por 100, puedo obtener el porcentaje. Esa proporción, ¿cómo se calcula? ¿Cómo la obtengo? El número de devoluciones dividido la población total. ¿La población? La muestra total. Entonces, ¿qué hago? 40 dividido 350. ¿Es así? Sí. Bien. Todas esas proporciones van a sumar 1. ¿Sí? Pero son proporciones. O sea, todo lo que están diciendo está genial. Porque todas estas cosas que yo les hago formalizar, después están buenas para el examen. Entonces, está bueno que por ahí, si hay algo incompleto o que no está bien formalizado, yo se los corrija, acá como profesora Ciruela, que se los corrija, pero en el sentido de que después lo puedan formalizar y que les quede después para el examen y para saberlo en forma correcta. Si yo tendría que interpretar ese 0,2171 que está ahí, ¿cómo lo interpretaría? Lo puedo interpretar como porcentaje, que a lo mejor es más fácil. ¿Cómo lo interpreto? Siempre empezamos así, de las 350 devoluciones. ¿Quién lo interpreta? Sería como de las 350 devoluciones, el 21,71% de ellas fue por producto dañado. Exactamente. ¿Sí? ¿Estamos con esas interpretaciones? Lo vamos a evaluar, que sepan hacer las tablas, pero lo más importante para mí es que lo sepan interpretar. ¿Sí? Vamos a la tabla de distribución de frecuencia de una variable cuantitativa discreta. Y para eso vamos a ver el problema en donde la variable es el número de fallas en un mes. ¿Qué problema es? ¿Qué problema veíamos el número de fallas en un mes? Problema 5. Problema 5. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijimos? Cuando hacíamos la tabla, la primer columna van los valores de la variable.
Entonces ponemos número de fallas por mes, el nombre de la variable y sus posibles valores. Los valores que toman esos datos. 0, 1, ¿sí? Los que tienen frecuencia 0 no los ponemos. Pero si, por ejemplo, el 2 tuviera frecuencia 0 y está entre dos valores que tienen frecuencia distinta de 0, lo tenemos que poner. ¿Se entendió eso? Si el 2 hubiera tenido frecuencia 0, no pongo el 1 y el 3. Tengo que poner el 2, porque el 2 está entre dos valores de la variable que tienen frecuencia distinta de 0. ¿Se entendió eso? Si el 4 tuviese 0. No lo pongo. Ah, ok. Corto hasta 3. Pregunten todas esas cosas. Ustedes saben que yo no tengo problema y me gusta que pregunten y participen, porque la duda de uno puede ser la duda de muchos, ¿sí? Aunque parezca una pavada, no importa, estamos aprendiendo. La segunda columna, otra vez, siempre lo mismo, la frecuencia absoluta. Entonces, ¿cuántos meses tuvieron ese valor de falla? La suma de la frecuencia absoluta suma el tamaño de la muestra, porque acá también se trabaja con una muestra. Tercera columna, frecuencia relativa, es la proporción de meses que tienen ese número de fallas. Este 0,46 se obtiene dividiendo 23 dividido 50. Por supuesto que estas proporciones van a sumar 1. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando tengo una variable cuantitativa discreta? En la tabla de distribución de frecuencias va a interesar agregar otras dos columnas, que no son ni más ni menos que la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa acumulada. ¿Qué es lo que hace? Acumula. Entonces, acá está la frecuencia absoluta acumulada. En la primera fila copio el 23. Este 40 es el resultado de sumar 17 más 23, o sea, sumo para arriba. El 47 es la suma de 2 más 1 más 0. Perdón, no de 2 de 1 más 0, de 7 más 17 más 23, los correspondientes a 2, 1 y 0, y así sucesivamente. La última fila tiene que acumular el tamaño de la muestra. Lo mismo con la proporción. La primera copia la primera fila y este 0,80 es la suma de 0,34 más 0,46. La última fila acumula todo, acumula 1. ¿Sí? ¿Cómo interpretarían este 0,94? De los 50 meses analizados, el 94% tuvo como máximo 2 fallas. Perfecto. Perfecto. Tuvo como máximo 2 fallas. ¿Sí? O a lo sumo, 2 fallas. O 2 fallas y menos. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa cuando tengo una variable cualitativa ordinal? Ordinal. En donde los niveles se pueden ordenar. Por ejemplo, las barras son mala, regular, buena o muy buena. ¿Qué les parece? La tabla de distribución de frecuencias va a interesar agregar la frecuencia absoluta acumulada y la frecuencia relativa acumulada. Serviría para saber,
por ejemplo, o sea, qué porcentaje de barras son mayores a determinada medida, qué porcentaje, o sea, de saber rangos de medidas. ¿Qué porcentaje Como, de barras serían de tipo, por ejemplo, mala es irregular? ¿Sí? O a lo sumo, buena. Entonces, en el caso que haya una variable cualitativa ordinal, en donde sus niveles se pueden ordenar, sí voy a agregar las frecuencias acumuladas, ¿sí? Porque esos niveles tienen orden, entonces se pueden interpretar con las frecuencias acumuladas. ¿Estamos con eso? Entonces, el único tipo de variable en donde la tabla de distribución de frecuencia no se agregan las frecuencias acumuladas es cuando tengo una variable cualitativa nominal. Vamos al caso de las variables cuantitativas continuas. Y vamos a ver el ejemplo del problema que trabaja con la longitud de una barra. ¿Cuál es ese problema? El 1. El 1. lo- Acá hay una particularidad. Como la variable es continua, tengo que armar intervalos. O sea, la primer columna que tiene los valores de la variable, longitud, tengo que armar intervalos. Tú me vas a decir, bueno, ¿y cómo armo esos intervalos? Eso es subjetivo. Pero hay algunas reglas que ayudan a decidir cómo puedo armar esos intervalos. ¿Cuál es el valor máximo? Eso me va a ayudar a armar intervalos. ¿Cuántos tengo que armar? Hay una regla que orienta, que dice, bueno, más o menos armar tantos intervalos como raíz de n. En este caso, raíz de 120 es más o menos 11. Pero fíjense, acá armaron 8. Por eso les digo, es una regla que orienta, no es así a rajatabla. En este caso armaron 8 y lo armaron de esta forma. Ustedes saben que el corchete, ¿qué quiere decir? Que ese intervalo incluye ese valor. Y el paréntesis, que ese intervalo no incluye ese valor. ¿Estamos? Entonces, si el 249,4 lo agrego acá, acá no lo puedo agregar. Porque si no, no sabría en dónde sumarlo. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Cuando tengan datos, vamos a usar R para armar intervalos. R usa un algoritmo que el que quiere puede ir a la ayuda y leer sobre ese algoritmo. Usa un algoritmo para cuando uno le da datos, un data frame, arma intervalos usando ese algoritmo. Entonces ustedes no tienen que pensar en nada, no tienen que pensar qué intervalos armo, qué sé yo. Ahora, si quieren armar intervalos distintos a los que dan R, le indican, ¿sí? Le indican, quiero armar este intervalo o armame con este conjunto de datos 9 intervalos. Entonces R se lo va a hacer, ¿sí? Tiene algoritmos internos que si uno lo deja libre, arma siguiendo cierto algoritmo. Ahora, le dice, armame 9 intervalos, bueno, usa otro algoritmo. Pero ustedes no se tienen que preocupar por eso porque lo hace el software.
La segunda columna nuevamente es la frecuencia absoluta, la tercera la frecuencia relativa, la cuarta la frecuencia absoluta acumulada y la quinta la frecuencia relativa acumulada. Este 0,50 se obtiene de sumar 0,1917, 0,2166 más 0,0667 más 0,0250. ¿Estamos? Si tuviera que interpretar ese 0,2166, lo puedo interpretar en porcentaje. ¿Cómo lo interpretaría? ¿Cómo arranco siempre? De los 160... 120. Perdón, 120 barras, el 21,6. De las 120 barras analizadas, sí, el 21,66% de esas barras miden ese intervalo. Tienen una longitud mayor a 249,6 y a lo sumo de 249,8 milímetros. ¿Sí? Sí, sí. Entonces ahí digo qué valores están incluidos y cuál no. Bien. ¿Se entendió la tabla de distribución de frecuencia? Parece muy simple, pero bueno, hay que tener en cuenta algunas cuestiones. ¿Pasamos a los gráficos? Sí, profe. Bueno. La profesora me dijo, ¿qué ejercicios hicieron el miércoles? Con ella a la mañana. Sí. El 3 y el 4. Bien. Entonces ahora quiero un minutito que se reúnan cada uno con su compañero, con el que trabaja, con el que después va a hacer el TP. Recuerden que grupos de ¿cuánto habíamos dicho? ¿De 5? Ustedes me dirán, chicos, pues tengo varios cursos y no me acuerdo de cada curso que creo que les dije de 5. ¿Puede ser? Sí, creo que sí, profe, no me acuerdo. Bien. Pero, sí. Bueno, hacen una reunión de Meet paralela y me gustaría que hicieran la tabla de distribución de frecuencia de los datos que están en la actividad 2 y que completen la tabla de distribución de frecuencia de los datos de la actividad 5 y que interpreten esos datos que faltan. Yo les subí, ¿verdad? El capítulo 5. Perdón, el capítulo 5, el capítulo 2. Sí. Yo si estoy el lunes, se imagina. A ver, bueno, entonces fíjense. Acá está el material 2. Bueno. O si no quieren hacer la reunión de Meet para hacer más rápido, piensen y hagan para la actividad 2, es esta, la tabla de distribución de frecuencia. Fíjense de definir la variable, qué tipo de variable es, ¿sí? Y hagan rápidamente la tabla de distribución de frecuencia, así después la muestra a alguien. Y esta tabla de distribución de frecuencia, definan la variable y completen esos casilleros. E interpreten los casilleros faltantes. Les doy 10 minutitos para que hagan eso, ¿les parece? Y ahora seguimos.
Profe, del 2 hay que hacer una tabla de frecuencia entonces. O Claro. solamente. Agarren estos datos y hagan manualmente, es rapidísimo. ¿Cuáles son los niveles? Son A, B, C, D.
Bueno, volvemos. Alguien que pueda compartir, sea que lo haya hecho en papel o con la compu, la tabla de distribución de frecuencias de los datos de la actividad 2. Yo lo hice. Ay, perdón. Sí. Saco una foto si querés y la comparto. Dale, genial. Lo mismo después para la actividad 5. Pero bueno, en la actividad 5 vamos a poder decir los valores. Es más fácil. Mientras que espera, bueno, ahí está Sofía. Les quiero decir algo que lo repito después a lo largo del cuatrimestre. Es muy importante que vengan a clases, ¿sí? Es muy importante porque después esto es todo un vocabulario nuevo. Yo se los cuento como un cuentito que me parece que es más fácil y más ameno. Si no, después estudiar los materiales solos, bueno, es más complicado. El miércoles vi que estaban 25, o sea, hoy hay 33 personas acá. ¿Sí? Por favor, vayan a la clase de los lunes y de los miércoles también. Porque la de los miércoles, al ser presencial, pueden preguntar, es más fácil preguntar las dudas que tienen. ¿Sí? A ver, Sofía, contanos. Dice número de... Me faltó una palabra. Número de... De algo. No, pero no es número, porque es la clase. A ver quién le ayuda a Sofía. Sí. Bueno, ahí flashé. ¿Quién le ayuda a Sofía? A ver, Diego. Podría poner falla principal, ¿no? Bueno, falla principal. Yo le puse tipo de falla. Tipo de falla principal, bien. Sí, o falla de bases. ¿Cómo? Falla de bases. Ay, estoy re sorda. ¿Cómo? Dale, habla más pausado, ¿Cómo? No se ría. No pasa nada. Porque yo ya soy sorda. O sea, háblenme pausado y fuerte. Sí, dale. El número de falla o sea, las fallas de los envases. Claro, pero ojo, no número de falla, pues si no es una variable discreta. Claro. Bueno, puede ser tipo de falla principal, código del tipo de falla principal. Me gustó, alguien dijo, leí por ahí, código del tipo de falla principal, ¿sí? Me parece que cerramos en eso. Código del tipo de falla principal. ¿Coinciden con Sofía en la tabla? ¿Les dio así? Sí, profe. Sí. Bueno, Las perfecto. acumuladas, profe, habría que hacerlas. Sí. No. Muy bien. Alguien que vino despierto hoy, que Agostina. Bien. No. ¿Por qué? Porque es una variable cualitativa nominal. Entonces ahí las acumuladas no interesan, no suman nada. ¿Sí? No irían. ¿Estamos? Entonces, las dos últimas columnas no van. Listo, pero para la... Gracias, Sofía. Bueno, actividad 5.
Díganme, esperen que ahora sí comparto yo. A ver si lo tengo a mano. Me parece que acá está. Bueno, ¿qué valores faltan? Acá. ¿Qué valor falta acá? 12. 12. Bien, acá. Menos. 0,19. Ah, Bien. 0,13. ¿Cómo? 0,19. 0,19. Sí, sí. Ah, sí. Me quedó mal. Acá, 149. 149. Bueno, vamos a interpretar ese 149. Perdón, y antes que nada, ¿cuál es la variable? El tiempo de duración de la llamada. Duración de una llamada, entre minutos. paréntesis, en minutos. Entonces, este 149, ¿cómo lo interpretamos? Que de las 175 llamadas Analizadas, analizadas, por lo menos 149 duran entre 20 y 25 minutos. en el otro curso me hicieron exactamente lo mismo, pero es increíble. No, 149 duran menos de 25 minutos. Menos, claro. No a lo sumo, o por lo menos 149, no. 149 duran menos de 25 minutos. Claro. Claro, eso, profe, es por el intervalo, Claro, porque está, o sea, sin incluir el 25. claro. Perfecto. ¿Quieren que interpretemos alguna otra? Pero es 149. No, en el otro curso me hicieron lo mismo. No es ni a lo sumo ni al menos 149. Es 149 de esa llamada duraron menos de 25 minutos. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, vamos a los gráficos. Los gráficos también dependen del tipo de variable que tengamos. Seguimos con los mismos ejemplos, con los mismos problemas, ¿sí? Estamos trabajando con esos problemas. Esto está todo en el material de trabajo 2. Acá los puse en un PowerPoint para que pongamos el foco en eso, en lo que les quiero explicar. Este gráfico es un gráfico de barras y es para variables cualitativas, sean ordinal o nominal. Es el gráfico que más se usa para variables cualitativas, ¿sí? Otro gráfico que se usa para variables cualitativas es el gráfico de sectores, que es un círculo que está dividido según la proporción de cada nivel. Lo que pasa es que cuando los niveles son muchos, el gráfico de sectores no se usa porque no se lee bien. En esos casos es mejor el gráfico de barras, ¿sí? Por eso es el más utilizado. Esto lo único que se hace es hacer barras, todas del mismo ancho. Las barras tienen que estar divididas, espaciadas, y el alto de la barra corresponde a la frecuencia absoluta o a la frecuencia relativa. En general a la frecuencia absoluta, pero también se puede hacer la altura teniendo en cuenta la frecuencia relativa. No tienen que estar ordenadas ni de menor a mayor, no tienen ninguna otra característica. Ahora sí, el gráfico de Pareto, que ustedes habrán visto en el capítulo 2, ahí les digo qué página, acá. 48, el gráfico de Pareto es un gráfico de barras en donde los niveles están ordenados por esa frecuencia absoluta, de mayor a menor. Y de este lado va la frecuencia relativa
acumulada. ¿Sí? ¿Qué me ayuda? Este gráfico lo hace R, pero este material comenta las características como para hacerlo a mano. Ustedes para la actividad 2 traten de hacerlo a mano porque muy probablemente se lo tomen el parcial, al gráfico de Pareto. Primera ayuda del parcial. ¿Por qué hacer este gráfico de Pareto? Porque lo que decía Pareto es que con este gráfico era más fácil de elucidar las categorías en las que había que trabajar. Las categorías con mayor frecuencia son las que hay que trabajar. ¿Y dónde ponía el corte? Porque vos decís, bueno, ¿qué trabajo? En este caso, ¿qué trabajo? ¿En la primera categoría? ¿En la primera y la segunda? Bueno, él decía que el corte se ponía en el 80%. Por eso acá están las frecuencias relativas acumuladas, expresadas en porcentaje, porque el corte se hacía en 80%. En este caso, fíjense que habría que trabajar en las 3 primeras categorías, porque las 3 primeras categorías acumulan casi 80. A ver, vamos a ver en la tabla de distribución de frecuencia. Las 3 primeras categorías, no está acá, porque no están ordenadas. Pero si ustedes miran este gráfico de Pareto, más o menos las 3 primeras acumulan aproximadamente 80%. Entonces, habría que trabajar en esas en esos 3 niveles, ¿sí? Para eso es el gráfico de Pareto. Para separar las causas importantes de las causas, él decía, triviales. Las otras que tienen menos frecuencia se pueden dejar para después. Hay que trabajar en las más importantes. ¿Y cuáles son las más importantes? Aquellas causas o aquellos niveles que sumados acumulen el 80%. ¿Sí? Era como esa regla. ¿Estamos con ese gráfico? Bien. Para variable cuantitativa discreta, el gráfico más usado es el gráfico de bastones. Lo que se hace es, para cada valor de la variable que tenga frecuencia distinta de 0, subir un bastón y la altura del bastón va a estar dado por la frecuencia relativa. ¿Sí? Después hay un gráfico escalonado que ustedes podrán ver en el apunte que refiere a las frecuencias relativas acumuladas, pero no se usa tanto. ¿Sí? Cada escalón va acumulando esas frecuencias relativas. ¿Lo encontraron? El gráfico que les estoy mencionando, el gráfico escalonado. Sí, sí, profe. Acá, página 51. Ustedes vayan siguiendo con el apunte. Pero ya les digo, siempre el que más se usa es el gráfico de bastones, para variable cuantitativa discreta. Y para variable cuantitativa continua, el que más se usa es el histograma. El histograma son barras, pero esas barras tienen que ir pegadas. Y los intervalos que se usan acá son los mismos intervalos que se usaron en la tabla de distribución de frecuencia. ¿Sí? Y la altura va a estar dada si la barra tiene igual ancho, y ese ancho lo considero igual a 1, la altura de la barra va a estar dada por la frecuencia absoluta. Esta línea que ustedes ven acá se llama polígono de frecuencia, se hacen los puntos medios en los intervalos y se unen con líneas rectas. ¿Sí? Y ese polígono de frecuencia a veces se agrega y a veces no, pero ayuda a ver la forma, el comportamiento de esa variable. Fíjense, acá el comportamiento
es aproximadamente simétrico, ¿sí? Aproximadamente, viéndolo con mucho amor. Pero lo que no muestra una simetría marcada, ¿sí? Es aproximadamente simétrico en forma de campana, que eso después lo vamos a asociar con ciertas funciones matemáticas en el capítulo 5. Entonces, para variables continuas, se hace el histograma y se le agrega el polígono de frecuencia. Hay otros gráficos no muy usados ya ahora en la actualidad, no se usan tanto, los seguimos dando, pero no. Es el gráfico de puntos, ¿sí? Que se hacen puntos para cada valor. Es como si tiráramos una monedita en el eje de las X por cada valor que aparece. Más o menos da idea cómo se distribuyen esos datos. Es interesante por eso. Y después está el diagrama de tallo y hoja. Este es un gráfico utilizado, no es de los más utilizados, pero se sigue utilizando. Si yo tengo un dígito, un número, lo divido. El último dígito de ese número, de cualquier número, va a ser la hoja y todo el resto el tallo. Quiere decir, este 2492/9. ¿Qué número está interpretando? Vamos a decirlo de esa forma. Al 249,29 milímetros de longitud de una barra. Esperen que voy a abrir un jam para volver a explicarlo. A ver si me deja. Esperen que me corro la cámara acá. Bueno. Si yo tengo, perdón, esperen. Si yo tengo un valor, a ver cómo habíamos dicho. ¿Cuál era el valor? 249,29. Sí, claro. Bueno. Este último dígito siempre va a ser la hoja y todo lo que queda va a ser el tallo. Por eso se llama diagrama de tallo y hoja. Entonces, cuando haga el diagrama de tallo y hoja, siempre ordenados de menor a mayor, voy a poner así. ¿Sí? Bueno, supongan que es una línea recta. Y así voy a ir poniendo todos los valores. Se me fue, acá está el capítulo 2. Por ejemplo, acá que se repite 4, 4, 4, 4, ¿qué quiere decir? Acá dice 2500, 4, 4, 4, 4. Que hay 4 medidas que se repiten. Exactamente. Eso estaría representando a este valor, 250,04, que se repitió 4 veces. El diagrama de tallo y hoja, profe, entonces, o sea, por lo que veo, se utilizaría solamente para variables cuantitativas continuas. No, para variables cuantitativas. Pueden ser discretas o continuas. Perfecto. ¿Sí? Y el gráfico de puntos también. Estos dos son para variables cuantitativas, discretas o continuas. Por ejemplo, si fuera... Sí, decime, ¿quién me quería...? No, yo que los otros números se ignoran. O sea, solo se ven los que están... Sí, no. Acá está, este gráfico, están todos los valores de las 120 barras.
Si vos contás acá hay 120. Sí, pero viste que vos pusiste 250,04 en ese Sí. ejemplo. Y todos Sí. los números que están al costado, ¿qué pasa? No, son otros. Este, por ejemplo, es 250. Este es 250,01. Todos. Di un ejemplo de cómo sería uno que está repetido. Pero no es que se ignora. Y ven, se ponen en orden. Entonces, ¿este qué representa el 0? 250. Este, 250,01. Este, 250,03. Este, 250,03. Se repitió 2 veces. Y así sucesivamente. ¿Sí? Este gráfico se mira dado vuelta, así. Y la forma que muestra es similar a la que muestra el histograma. Siempre se mira al revés. ¿Sí? Se mira dado vuelta. Y me muestra el comportamiento, la forma de comportamiento de la variable. Se mira al revés. R lo hace automáticamente. ¿Sí? El diagrama de tallo y hoja. Bien. Otro gráfico que se usa para variable cuantitativa, o sea, discreta, continua, es el gráfico de serie de tiempo. Este gráfico, si yo tengo el orden en que fueron tomadas las medidas, supongan que vieron que las barras están todos los datos. Ahora, nosotros no sabemos si esos datos, cómo están, es el orden en que se midieron las barras. No sabemos. A lo mejor están todos mezclados. Si esos datos, ese orden que están los datos en la planilla de volcado, es el orden cronológico en que se tomó las medidas, podemos hacer un gráfico de serie de tiempo o de serie cronológica se llama. ¿Qué hace? Se grafican en orden todos los valores de la variable cuantitativa. ¿Qué pasa? Si ese gráfico me muestra, vamos a suponer que las longitudes cuando yo las grafico, me da este primer gráfico. ¿Qué quiere decir? Que las longitudes de la producción, o sea, las barras, esa producción cada vez me da barras con mayor longitud. Se me presenta una tendencia ascendente. ¿Voy a querer que mi proceso me dé barras que a medida que pasa el tiempo tengan mayor longitud? No. No, porque, no sé, la semana que viene no sé qué longitud van a tener mi barra. ¿Pero sería como una inferencia esto? No. Estos son los datos que vos estás viendo, lo que te están mostrando los datos. O sea, Los datos acá te muestran que los datos que vos analizaste, si vos tenés el tiempo en que fueron fabricadas las barras y así obtuviste los datos, te muestra que hay una tendencia ascendente. ¿Qué pasa? Si vos tenés una tendencia ascendente, ¿vas a hacer una tabla de distribución de frecuencia? ¿O vas a hacer un histograma? ¿O vas a calcular alguna medida? No. Son datos que no se analizan. ¿Por qué? Porque el proceso presenta fallas. Entonces, lo primero que tengo que ir a corregir es el proceso. ¿Para qué voy a analizar un proceso que presenta fallas? Porque el promedio, ¿qué promedio digo? Promedio 10 y la semana que viene, ese promedio 10 no va a representar nada. Entonces, por eso lo primero que se hace en realidad es un gráfico de serie de tiempo. Si yo tengo el orden, lo primero que tengo que hacer es un gráfico de serie de tiempo para saber si mi proceso está funcionando bien. Si no está funcionando bien, voy a buscar los factores por los cuales no están funcionando bien y lo voy a corregir. No sigo con el análisis de datos. ¿Sí? Ahora,
Vamos a suponer que las barras, ¿sí? El ejemplo de las barras, la longitud de las barras, grafico y me da esto, un comportamiento cíclico. Imagínense que por semana, el lunes me da esta barra, el martes así y así sucesivamente. O sea, tiene un comportamiento que lo repite semanalmente. Los martes tiene una longitud alta, los miércoles una longitud baja, los viernes que ya Bueno, están loco, todos el día de hoy vamos a estar cansados empiezan a trabajando. ir en la longitud, por el piso. ¿Les parece que es deseable tener un proceso que trabaje de esa forma, en donde las longitudes presenten comportamientos cíclicos? No, debería ser mejor algo que sea más lineal. Sí, más lineal, más aleatorio, decimos. Claro, no quiere un comportamiento cíclico. Entonces, ¿qué se hace? Se para el análisis de datos y se va a corregir el proceso. Lo mismo acá, si tengo un cambio de nivel. Me está funcionando el proceso, el más pibe, o un menos todas las golazo, barras tienen 17 años. 250 milímetros. Y de pronto tienen 200, oscilan en 248 milímetros. Eso lo tengo que corregir, tengo que ver qué pasó. Se descalibró una máquina. O sea, no puedo seguir. Y menos con el análisis. No puedo seguir ni fabricando barras de esa forma con el proceso de esa forma y menos con el análisis de datos. Otro patrón que se puede presentar es el cambio de variabilidad. O sea, mis barras vienen todo bien, presentando poca variabilidad, pero pasa algo y empieza a crecer esa variabilidad. ¿Sí? Los datos son más distintos, para decirlo de alguna forma. Entonces, también tengo que corregir el proceso. Y el quinto gráfico presenta este comportamiento tan deseado que nosotros queremos con un proceso de producción, que es el comportamiento estable, donde los puntos están aleatorios, tienen más o menos toda la misma variabilidad, no tengo ninguna tendencia ni ascendente ni descendente, no tengo cambio de nivel, no tengo ciclos, ¿sí? Esto es lo que yo quiero. Si el proceso está así, ahí sigo analizando los datos. Si no, no. Profe, todo esto que hacemos sobre los gráficos, ¿estaría dentro de la parte de tratamiento primario? No. O, Análisis descriptivo. ah, ¿Sí? No, tratamiento primario es de los datos. Acá ya estamos con el análisis. ¿Sí? Acá ya estamos analizando el proceso, no los datos. Bien. Entonces a mí me gustaría, esos son los gráficos, no hay otra cosa. Después, por supuesto, ustedes lean todo el apunte, porque está esto que yo hoy les conté como un cuentito, bueno, está todo bien en detalle. Y lo que me gustaría que hiciéramos para esa actividad 2 y esa actividad 5 que empezamos a trabajar, que ustedes hagan los gráficos correspondientes a esos datos. Les doy 10 minutitos y después los vemos todos juntos. ¿Sí? Para eso lo hicieron la... Profe, Sí. yo me tengo que desconectar porque tengo turno al médico ahora. Así que bueno, después le pregunto a algún compañero que dieron. Bueno, dale, Trinidad. Lo tengo en cuenta. Gracias, chao. Chao. Entonces, les doy 10 minutos y hacen los gráficos para esos datos de la actividad 2 y 5. Tengan en cuenta el tipo de variable. ¿Sí?
¿Pudieron hacerlo? ¿Qué gráfico eligieron para los datos de la actividad 2? Yo elegí el gráfico de barras. Bien. ¿Lo mostrarías, Magali? Tengo que sacar foto y subirlo, ya te Dale. comparto. Sí, o si quieren prender la cámara y mostrarlo, también es otra opción. Y después, si alguien puede preparar el de la actividad 5 para compartir. Ahí se ve. Sí. Esos puntitos. No, los puntitos los hice para tener referencia hasta dónde hacer la... Ah, bien, bien, bien. Está bien, pero no irían, digamos. El eje, fíjense, poner la flechita. Vieron como que el eje sigue el de la I. El eje de ordenadas, ¿sí? Y ojo con la variable que no es número de fallas, sino... Ah, sí, tipo... Sí. tipo No, sí está bien. Ahí... tipo de falla y número de falla sería... Pero era tipo de falla en un mes. No me acuerdo cuál era la variable. A ver, la miramos En una semana era, profe. En una semana. Entonces, ahí en donde dice número de fallas, tendría que decir número de semanas. ¿Sí? Ah, buenísimo. Número de semanas. Y lo otro sí, tipo de fallas. O código del tipo de falla principal. Profe, pero Tipo ¿por qué principal de está el falla. número de semana? Si serían las cantidades de fallas con esa... No, serían la cantidad de semanas con esa falla, con ese tipo de falla. La cantidad de envíos creo que es, profe, que decía. ¿Cómo? La cantidad de envíos. A ver, por eso, esperen que me voy a fijar. Esperen. Me fijo yo y les digo que no, porque no me acuerdo cuál era. Acá. Envases. Envases. Son 50 envases. Se mira la unidad elemental es el envase. ¿Sí? Claro. Ojo. Entonces ahí... Claro, el envase era, no el envío, lo tenía Está abreviado. bien, sí. Entonces, a ver. Ahí en el eje de ordenadas, el número de envases. Siempre va la unidad. Y la cantidad de unidad elemental. Ah, listo. Número de entonces, envase. Número de envase. ¿Sí? Pero bien, perfecto. Profe, ¿y no tendría que ir hasta 50? ¿O no hace falta? No hace falta. Ok. No hace falta. Bien. Los datos de la actividad 5. Es una variable continua. Ya teníamos armados los intervalos. ¿Sí? Pues ya está la tabla de frecuencia.
¿Quién muestra? ¿Quién comparte? Ahora le digo la unidad de son las llamadas, ¿sí? Por eso, duración de una llamada. La unidad elemental es la llamada. Profe, yo no lo hice ese, pero ¿podría ser un histograma? Sí, un histograma. Bueno, ¿y cómo quedaría? Ahí ya tienen los intervalos. Claro, los intervalos de 0 a 5, de 5 a 10. Claro, y suben la barra. Claro, la barra. Todas tienen igual ancho, sube hasta la frecuencia absoluta. La 45, 32, 34. ¿Alguien lo hizo? Yo no llegué a hacerlo, profe. Bueno, ¿alguno que haya llegado? Yo hice uno circular, profe. Circular no, porque es variable cuantitativa continua. El gráfico de sectores es para variable cualitativa. Listo. ¿Sí? Profe, en el 2. Aparte, espera, Sí. Mariano, vos hiciste un gráfico circular. Sí, ¿Lo hiciste a mano? sí. ¿Y cómo lo hiciste? Con un compás. Ah, y un semicírculo. Sí, claro. Ah, tiene que hacer la regla de 3 simple para medir los grados. Sí. O sea, te tomaste todo ese trabajo. Yo lo hacía a mano en mi época cuando lo aprendí, pero ahora ya no. No Es va. más, yo creo que hay gente que no sabe lo que es un semicírculo. Por eso, ¿cómo hacen un gráfico de sectores a mano? Claro. Lo pueden hacer. De hecho, en mi época, cuando nosotros aprendimos, teníamos que hacer una regla de 3 simple para calcular los grados según la frecuencia absoluta. Sí. Ah, bueno. Es como todo un trabajo, ¿no? No es que sale rápido. No, sí. Sí, Gonzalo, me decía. Yo le quería preguntar por el 2. No se puede hacer el diagrama de Pareto, ¿no? En ese. Sí, ¿Se puede hacer? sí, Porque no sería una variable cualitativa nominal. sí. Entonces te pide la frecuencia acumulada. Sí, en ese. Buena pregunta. Buena pregunta. El gráfico de Pareto es para variables cualitativas, pero claro, esta es nominal. Pero en ese caso sí vamos a calcular las frecuencias acumuladas solamente para hacer el de Pareto, las frecuencias acumuladas para saber dónde está el corte. Ah, bien, bien. Muy buena pregunta, porque yo les había dicho que para las nominales, las frecuencias acumuladas no. Solamente las necesitan, se hacen el diagrama de Pareto. Perfecto. Muy buena pregunta. Profe, ahí yo hice un diagrama de Pareto para el 5. ¿Corresponde un diagrama de Pareto para el 5? ¿O hiciste un histograma? No, El me diagrama parece. de Pareto no corresponde para el 5, pues es una variable continua. Y el diagrama de Pareto es para variable cualitativa. Claro. Entonces no se puede. Corresponde un histograma. ¿Alguien hizo el histograma? Está bueno que compartan porque nos ayuda a todos. Los errores de uno nos ayuda a todos. Si no, no tenemos en base a qué aprender. ¿Alguien que lo quiera mostrar? Les voy a dejar una tarea que van a tener que hacer para el día miércoles. Para la clase del día miércoles van a empezar revisando esta tarea. Y la van a tener que hacer
con los grupos que vayan a hacer el TP. Van a tener que hacer como tarea replicar lo que hicimos en la clase de hoy para la actividad 2 y 5, o sea, la tabla y los gráficos, pero con R, ¿sí? Y lo van a tener que llevar a la clase el día miércoles. Lo van a hacer en grupo. Fíjense que las sentencias de R, para hacer... Ay. Las sentencias de R están a partir, ya les digo de qué página, acá. ¿Estoy compartiendo? No. La página 112. Van a tener que cargar los datos, cargar estas librerías, ¿sí? Fíjense que acá les dice cómo pueden cargar cómo pueden armar una tabla de distribución de frecuencia, ¿ven? Frecuencia absoluta, relativa, para una variable cualitativa. ¿Sí? Después acá con ggplot, esto lo copian así en RStudio y lo único que cambian es la variable, ¿no? Lo otro no tienen que cambiar nada. Y obtienen el gráfico de barras para los datos de la actividad 2 y así sucesivamente. Eso lo tienen que llevar y lo van a entregar en la clase el miércoles. Lo van a hacer por grupo. Y si hay alguna duda, al comienzo de la clase, si alguno quiere llevar su computadora, al comienzo de la clase lo ven. Entonces, entregan los resultados y en un anexo las sentencias de R que corrieron para que les dé los dos gráficos y las dos tablas, ¿sí? Correspondientes a la actividad 2 y 5. Lo que hicimos hoy quiero que lo repliquen y que lo vean cómo hacerlo en R. El gráfico, la tabla de frecuencia y el gráfico de barras para la actividad 2 y la tabla de frecuencia y el histograma para la actividad 5. En R cada uno con su grupo. Entregan uno, ¿no? ¿Profe, plantea del problema también o no? No, pongan la variable, de qué tipo es y cuál es la unidad elemental. Lo que quiero ver es si pueden correr eso en R. Y que les dé bien. ¿Sí? Por ejemplo, acá también para la actividad 2 pueden hacer un gráfico de Pareto. Acá con la sentencia ggplot y todo lo que viene después hacen el gráfico de Pareto. Lo único que tienen que cambiar es la variable X. Cambio de ser motivo, acá es falla principal. Tienen que cargar los datos en un objeto que se llame, no sé, o falla. Después, ¿En qué parte está eso, profe, que no lo encuentro? ahí le digo. Al final del apunte del material de trabajo 2, a partir de la página 112. Carguen estas librerías y acá empiezan a mostrarle cómo hacer la tabla de distribución de frecuencia. Profe, ¿y eso después lo entregamos en algún lugar del campus o algo de eso? No, se lo llevan en un papel a la profesora. Ah, ok. ¿Sí? Y van a empezar la clase viendo eso. Entonces, no es que tienen que hacer la actividad 2, solamente los datos, tomen esos datos y quiero que repliquen lo que vimos hoy en R. Eso. ¿Sí? ¿Grupos de A5 entonces, profe? Sí. Sí, ya vayan pensándolo para después
los 2 TP que vamos a hacer. Se pueden juntar, no hace falta presencial, se pueden juntar, bueno, eso se organizan ustedes en forma virtual y abren el RStudio y van copiando la sentencia. Van copiando así, las van identificando y acá cada vez que diga motivo, en cambio de motivo, tienen que poner falla o como le llamen al objeto. Después acá, ese gráfico de bastones lo dejan porque no lo van a tener que usar. Acá va a estar la tabla de distribución de frecuencia cuando tienen intervalos. Fíjense que acá les explica cómo hacerla. ¿Sí? Y después, acá, el histograma. El histograma con el polígono de frecuencia, acá está la sentencia. ggplot, y copian esto. Lo único que tienen que cambiar acá es donde dicen datos 1, el nombre que ustedes le hayan puesto, ¿sí? A esos datos. Ojo, que acá le dan los datos agrupados, ¿sí? Pero ustedes se pueden armar un Excel o pueden cargar los datos. Si se arman un Excel, tienen que armarse este Excel de esta forma. Esta es la variable duración. Ah, no se lo van a poder cargar. No, porque tienen datos agrupados. Prueben de hacer el histograma. La tabla de distribución de frecuencia no la van a poder hacer. Porque tienen los datos agrupados, no tienen los datos crudos, lo que nosotros decimos datos crudos. Ustedes entre 0 y 5 hay 45 valores, pero no saben cuáles son. ¿Sí? Entonces solamente volvemos atrás. Solamente hagan para la actividad 2. Para esta actividad. Para la actividad 2 hagan la tabla de distribución de frecuencia en R y el gráfico de barras y de Pareto. Para la 5 no lo van a poder hacer, porque tienen los datos agrupados. ¿Sí? Y es más complicado. ¿Estamos entonces con la consigna? Hacemos solamente de la actividad 2, replicamos lo que hicimos hoy. Tabla de distribución de frecuencia, gráfico de barra, gráfico de Pareto. Bueno. Y quiero comentarles algo, empezar a comentarles algo de las medidas. Pero fue una preguntita. Sí. Todos estos PowerPoint que está mostrando, esos ahí, ¿vos los subís después? Sí, los puedo subir. Dale. El de la clase 1 se lo subí, que dice conceptos generales. Eso lo estoy mostrando. Acá, conceptos generales. Le subí también la actividad 1, resuelta, del material de trabajo 1. Y ahora les subí el material de trabajo 2 y ahora le puedo subir este PowerPoint que habla de los conceptos generales. Lo que vemos en clase, la ayuda que yo me traigo para dar la clase. Dale, a ver si los puedes subir mejor. Bueno, le quería comentar esto de las medidas. Las medidas se clasifican en medidas de localización o de dispersión y dentro de la localización están las de tendencia no central y central. Esto es lo que vamos a ver el lunes que viene, ¿sí? Toda esta parte de medidas. Pero sepan que hay esta clasificación. Entonces vamos a empezar con las medidas de localización de tendencia no central. Después vamos a ver las de tendencia central y después las medidas de dispersión. Si ustedes
pueden dar una leída al apunte del capítulo 2 de la parte de medidas, sería bueno porque así ya tienen una primera lectura antes de verlo conmigo. La parte de medidas comienza en la página, ahí les digo, más arriba. Porque hay muchas medidas, la mayoría de ustedes no la conocen. Conocen el promedio. Hay uno, creo, profe, arrancan. Acá. ¿Sí? En la página 63. Medidas de resumen de un conjunto de datos. Entonces traten de hacer una lectura rápida, por lo menos para saber qué medidas vamos a ver. Después vemos cómo se calculan, cómo se interpreta. Bueno, dejamos por hoy acá con esa tarea de la actividad 2 que tienen que entregar para el miércoles, ¿sí? Y después, el miércoles van a seguir haciendo ejercicios en donde van a aplicar estos conceptos que vimos y repasamos hoy. ¿Estamos? Conmigo nos encontramos el lunes que viene. Que tengan buena semana. Chao, profe. Chao, gracias. Chao, profe. Gracias. Chao, hasta luego. Nos vemos.